Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. El poder. Temprano en la mañana del día se llevaría a cabo la operación. Un total de 355 soldados se reunieron frente a la puerta principal de la sucursal de Siohiri. Como era de esperar, reunir esta cantidad de sabiers en un solo lugar tenía unas pocas palabras, una vista magnífica. El director ejecutivo Edward tomó el micrófono y comenzó a hablar con todos. Seamos francos, esta será una batalla difícil. Una sesión informativa extremadamente breve. Pero eso fue suficiente. Al mirar a los ojos de los que se reunieron, pudo ver la alta moral que tenían. Ya había 10 autobuses esperando en fila y cada escuadrón comenzó a separarse y abordarlos. No es que tengamos que separarnos hasta que lleguemos allí. Parece que la operación ya ha comenzado, así que no digas cosas egoístas. Satsuki, quien quería subirse al mismo autobús que Moroha, no estaba siendo razonable y Moroha la reprendió. Momochi-senpai, podrías cuidar de él. Lo se deja de presionarme una y otra vez. Shizuno vigiló a Haruka y ella se sintió abrumada. Fui enviada a la última fuerza junto con la directora Dono. La irritación me consume, pero rezaré por la seguridad de todos. No digas eso, incluso Lesia tiene una misión importante que cumplir. Moroha animó a Lesia un tanto disculpándose y todos asintieron. Lo que pasó ayer. La primera secretaria Takanashi Kyoko, fue encontrada en estado grave con hemoptisis masiva. Aunque no perdió la vida, estaba inconsciente, lo que significaba que en el estado en que se encontraba no podría volver a la línea por el momento. Asterisco, fuck, sobrevivió la zorra de mierda, debido a que no había una herida externa y solo sus pulmones estaban destrozados con un objeto parecido a una cuchilla. Edward y los demás supusieron que fue un intento de asesinato por medio de algún tipo de artes ancestrales. Si ese fuera el caso, existía una alta posibilidad de que el cerebro que controlaba a los Metaphysical o alguien bajo su patrocinio cometiera el crimen. Moroha y compañía se habían enterado por casualidad durante la cena. ¿Por qué esa persona fue atacada? Taketsuru, quien estaba cerca de Moroha, inclinó la cabeza perplejo, ¿quién sabe? Ella no ha estado haciendo nada más que conspiraciones furtivas detrás de escena, así que pagó por sus pecados, no. Asterisco, grande Taketsuru. Dijo con voz clara. De todos modos, se tomó inmediatamente un estado de alerta, y con eso, se revisaron algunas partes de la operación de hoy. Se decidió que Mari, quien era una de las personas clave, estaría más protegida. Para eso, la persona seleccionada fue la devoradora de hombres Lesia porque era una experta en Xavier versus Xavier e incluso se desempeñó como guardaespaldas de la Emperatriz del Rayo. Se podría decir que la persona adecuada estaba en el lugar adecuado. Como Lesia se quedará atrás, nosotros el equipo de rescate podemos luchar sin preocupaciones. Cuento contigo, de acuerdo. He entendido. Lesia de repente se sonrojó y mostró motivación. Moroha asintió con una sonrisa en su rostro. Luego, esta vez intercambió miradas con Shizuno, tú también. Cuida a todos los Strikers, por supuesto, me los dejaron a mí, no. E intercomunicaron su intención con sus ojos. Si bien esa comprensión tácita y una fuerte sensación de seguridad lo unían a Shizuno, Moroha se giró hacia Satsuki. Haz tu mejor esfuerzo. Mientras decía eso, sacó su placa de identificación del bolsillo del pecho. Nii-sama, haz tu mejor esfuerzo también. Satsuki también sacó la etiqueta de identificación. E intercambiaron las etiquetas de identificación del otro como si se estuvieran dándose la mano. Moroha la agarró con fuerza por un momento, confirmó la sensación y la volvió a guardar en el bolsillo del pecho. Nos vamos entonces. Momo-senpai. Se despidió, acompañó a Haruka y se subió al autobús.
5 sabiores esperaban adentro. Solo 5, pero 5 personas de élite que se destacaban en operaciones encubiertas. Ya los había conocido en la reunión final ayer. Pero uno de ellos se puso de pie y volvió a saludarlo. Espero trabajar contigo hoy, capitán. Después de todo, dejo mi vida en tus manos. Un joven negro que soltó palabras atrevidas mientras mostraba una suave sonrisa en su rostro. Su nombre era Blas. Un caballero de alto rango que tenía el segundo rango en fuerza y un Kuroma de rango A. Charles le había prestado su sirviente más confiable. Moroja, quien había pensado que un sirogane de la división francesa sin duda sería presentado, se sorprendió al verlo. Mi origen es una técnica que me permite esconderme en las sombras. Explicado eso, inmediatamente entendió por qué. Durante la operación, se decidió que permanecería a la sombra de Moroja, y ese era el significado de dejar mi vida en tus manos. Aunque tenerlo escondido en su propia sombra se sentía extraño, se controló. Incluso Sisuno, quien luchó con Blas una vez, le dio una sutil aprobación, diciendo, es inteligente, tranquilo y usa la cabeza. Parece ser una persona en la que puedes confiar. Mientras nuestros intereses coincidan, claro. Deja eso de capitán, por favor. Puedes llamarme Moroja. Entendido. Como esas son tus palabras, te llamaré Moroja-sama. Obedecerme con demasiado respeto es difícil para mí, por favor acostúmbrate. Eres el único héroe del mundo que derrotó al PSG. Para mí, ser descortés contigo es como pisotear el rostro de mi amo con los pies. Aunque Blas todavía tenía una sonrisa amable en su rostro, se sintió una intención de que no se rendiría. Moroja se rindió. Cuando se sentó junto a Haruka, escuchó una voz que lo llamaba desde el asiento trasero. ¿Habéis dormido bien vosotros dos? A decir verdad, tu profesor no pudo dormir mucho. El que confesó, sonando avergonzado, fue el maestro de clase de Moroja, Tenake Tarou. Recomendado por Mari, se unió al equipo de rescate. Para Moroja, tener a este maestro era reconfortante, más bien, quería ser reemplazado como capitán, pero como de costumbre, con la teoría de que los rangos increíblemente molestos eran esto y aquello, y así sucesivamente, Tenake, quien era solo un rango B, tomando el mando de ellos, establecería un mal ejemplo. Para ser honesto, estoy nervioso, demasiado nervioso, dijo Haruka, aparentemente incómoda. Mientras susurra dar un paso es increíblemente difícil y se dice tonterías a sí misma. Está bien que tanto el sensei como el senpai duerman. Te despertaré cuando lleguemos. Ja ja ja, ya no sé cuál de nosotros es el maestro. Estás demasiado tranquilo, Tenake sonrió con ironía y Haruka lo miró con ojos desdeñosos. Por estar demasiado tranquilo, no te refieres a los de allí. Moroja se rascó la cabeza mientras miraba a las otras 3 personas en los últimos asientos. Todos eran de la división japonesa. Desde mediados de los 20 hasta finales de los 30, sus edades aproximadas cubrían una amplia gama. Sin embargo, los 3 lo miraron fijamente con severas expresiones faciales, sin perder el aliento en absoluto y con una atmósfera pesada. Sintió un gran entusiasmo por esta operación por parte de ellos. Había oído que los 3 pertenecían a una pequeña oficina llamada Oficina de Auditoría Interna que estaba en la oficina principal de la división japonesa. Parecía que monitoreaban y controlaban el abuso de las artes ancestrales día y noche. Aunque se le llamaba una pequeña oficina, no debía subestimarse. Actualmente, la cantidad de sabiores que pertenecían a la división era menos de 500, por lo que incluso si era una pequeña cantidad de personas, tenían ojos suficientes para ver cada una de sus acciones. De hecho, los 3 eran poderosos rango B. Hacían que el silencio se elevara desde todo su cuerpo, un impulso que mostraba signos de algo parecido a la tenacidad. Probablemente afectados por ello, tanto Haruka como Tenake se mordieron la lengua. Moroja miró hacia adelante y esperó la partida. El clase fortaleza que protegían los otros clase fortaleza estaba al pie de la montaña Nokohiri, una región empinada en la parte norte de las montañas Akaisi. Iban en autobús hasta la mitad del camino y luego viajaban a pie con fuerza con movimiento divino. Moroja vio los Alpes del sur,
el destino al que apuntaba a través del parabrisas. El paisaje al pie de la montaña, que debería haber sido hermoso, estaba completamente cubierto de niebla matutina. Al pie de la dirección noroeste de la montaña Nokohiri, había un pequeño espacio abierto llamado Arasaba. Era la fuente del brazo del río Kamanashi, una tierra donde el bosque y el humedal se mezclaban a lo largo del lado del río y un lugar donde la gente casi nunca entraba. Los escaladores de montañas generalmente atacaban desde el lado opuesto, el lado de Kabubeesaba. Nadie subiría desde el lado de Arasaba a menos que realmente les gustara. El fortaleza laberinto estaba consagrado en un lugar tan lejos y desolado. Imitaba una pequeña montaña rocosa del tamaño de una colina, mezclándose con el paisaje circundante, por lo que incluso si un escalador curioso pasara, solo pensarían que es parte de ella. Pero los sabios podían distinguirlo. Era fácil de detectar cuando había una gran fuente de cetane aterradora cubriendo toda el área. Los sabios de la división japonesa, que estaban alineados como para cubrir la parte norte de Arasaba rodeada de montañas al este, sur y oeste, esperaban la señal del asalto mientras soportaban la sensación de incomodidad. Katsuye Tabata, quien comandaba las fuerzas, se puso en contacto con otras fuerzas con un transceptor militar. Lado este, listo para la batalla. Un informe de Chloe de la división francesa. El lado oeste también está bien. Un informe de Edward. El equipo de incursión está completamente preparado. Un informe de Zlatan. Equipo de rescate listo para ir en cualquier momento. Finalmente, un informe de Moroja tomando formación en el lado sur. Tabata volvió a mirar a los soldados bajo su mando. Una gran fuerza de 200 personas. La moral estaba alta. Todos tenían caras llenas de confianza. Esto le dio a Tabata una cierta sensación de que seguramente ganarían. ¡Carguen!, ordenó en voz alta. Los gritos de batalla rugieron instantáneamente. Las tropas de primera línea compuestas por 64 personas comenzaron el asalto con Tabata a la cabeza. Las fuerzas de Kuromas y las fuerzas de reserva fortalecieron la retaguardia. Los de élite de los que se enorgullecía la división japonesa estaban vestidos con prane de varios colores y corrían usando movimiento divino. Sus talones golpearon con fuerza el suelo, produciendo sonidos de muy baja frecuencia. Se superpusieron con los tonos agudos de los gritos de batalla, creando una sinfonía de campo de batalla. Tabata hizo un manifiesto de martillo de hierro desde la etiqueta de identificación y corrió hacia donde estaba consagrado el laberinto. Sin embargo, el objetivo no era el laberinto. No mucho después del inicio del asalto, resonó un gran estruendo. Un rugido suficiente para cubrir todas las voces y pasos de decenas de personas por completo. El suelo tembló. Si no fuera porque eran siroganes que podían usar movimiento divino, el terremoto habría dificultado el pararse. Una situación anormal como si hubiera ocurrido un cataclismo. Mira. Alguien gritó. No notar tal cosa sería extraño. Frente a Tabata, innumerables grietas corrían en el suelo sobre un área amplia que parecía tener varios cientos de metros de diámetro. Y 7 cosas gigantes se empujaron desde el fondo del suelo. Esos eran cuernos. Su grosor y longitud eran diferentes, pero los cuernos tenían al menos 10 metros de altura. Tabata los miró mientras mantenía el equilibrio en el suelo que temblaba furiosamente. Horriblemente, estos enormes cuernos eran solo una parte del objetivo. El cuerpo todavía estaba enterrado bajo tierra. Y eso se arrastró fuera de la tierra bajo el sol blanco con un gran terremoto. Apareció lentamente, muy lentamente. Sin parar. No importa cuánto tiempo pasara, ver su cuerpo completo era imposible. Su enorme cuerpo salió arrastrándose sin parar. Hasta el punto de gritar ya basta. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? Finalmente, el demonio apareció por completo. Se escucharon sonidos de tragando saliva por todas partes. Miró al monstruo con una longitud de varios cientos de metros y una altura de varias decenas de metros que parecía cubrir el cielo. Tabata miró hacia arriba tanto que le dolía el cuello. Era un insecto. Si tuviera que compararlo deliberadamente con algo en contra de su voluntad, sería un escarabajo con 7 cuernos. Fortaleza Seven Horns.
Una línea de setanes similar a una neblina negra se extendía desde atrás, haciendo una conexión con el laberinto. La típica fortificación de una fortaleza generalmente oculta bajo tierra que aparecía y luchaba cuando la ciudadela interior se encontraba en una situación crítica. Esto es un clase fortaleza. Es mucho más impresionante de lo que he escuchado. Tabata tembló de emoción cuando volvió a agarrar con fuerza el martillo de hierro con ambas manos. Su tarea era luchar contra este monstruo hasta que el equipo de rescate completara la misión. Si hacían más daño y el laberinto tenía las manos ocupadas para curarlo, podrían ayudar al equipo de rescate que viajaba por el laberinto a pie. No pierdan los nervios rompiendo la formación, carguen, carguen, carguen. Una vez que el terremoto disminuyó, el propio Tabata tomó la iniciativa y reinició el asalto. Al ver eso, el Seven Horns se inclinó hacia adelante como para enfrentarlo y atacarlo. Los 7 cuernos gruesos, largos e irregulares de donde proviene su nombre, comenzaron a emitir un destello de luz de repente. Un fenómeno de descarga eléctrica. Innumerables corrientes eléctricas corrían por el aire entre los cuernos, volando. Cada uno de ellos era como una serpiente y los 7 cuernos eran como nidos. Según un informe de Charles, que luchó con él una vez, disparó rayos como cañones desde ellos. Eres un insolente. Tabata dejó de correr derecho, dio grandes pasos y avanzó mientras giraba su cuerpo a izquierda y derecha. Sin dejar que se estrechara. Debido a que la descarga eléctrica solo podía avanzar rápido en línea recta, era fácil de manejar al hacer esto. Eso era lo que esperaba. La descarga eléctrica del Seven Horns aumentó cada vez más. Tabata vio. Un extraño fenómeno ocurrió entre los cuernos que eran como un nido de serpientes debido a la corriente eléctrica voladora. Cada una de las corrientes eléctricas finas se detuvo en el aire, se enroscó y llevó una transformación que no podría lograrse mediante un fenómeno natural. Todos y cada uno de ellos se transformaron en mariposas relámpago como si emergieran de una pupa. ¿Y insectos? No, son especies de espíritus malignos, no es así. Insectos de la especie espíritu maligno. Los gritos surgieron por aquí y por allá. Un enjambre de mariposas abandonó el nido del Seven Horns, volando hacia abajo. Una lentitud que no parecía estar hecha de corriente eléctrica. Pero eran demasiados. Ese tipo de cosas vinieron atacando con un gran número que cubrió por completo el cielo, provocando aversión fisiológica y terror. Que no cunda el pánico, enfréntense al enemigo. Tabata evaluó inmediatamente la situación y dio una orden en voz alta. La carga fue cancelada. Todos hicieron una pausa, apuntaron al enjambre de mariposas y lanzaron Júpiter. Si no hubieran hecho eso, habrían muerto. Eran demasiados, evadirlos uno por uno o deslizarse entre ellos era imposible. Oh, Ura. Tenake agitó el martillo de hierro, puso prane de destrucción en el viento que se levantó y lo liberó. Las mariposas afectadas desaparecieron una tras otra. Pero hubo algunas que volaron sin preocupaciones, alrededor del 10% de ellas. Un aspecto problemático de la especie de espíritu maligno con el que las técnicas de luz tuvieron problemas para lidiar. Algunas de las mariposas inmaculadas alcanzaron a Tabata, lo invadieron y se abrieron paso mientras hacían violentas explosiones eléctricas. ¡Guuu! Aunque Tabata sobrevivió con resistencia mágica, se crearon quemaduras en todo su cuerpo. Se dieron gritos de aquellos que fueron golpeados por las mariposas por todo el campo de batalla. Cálmense, cálmense de una forma u otra. Tabata gritó con ira, pero no tuvo ningún efecto. Todos tenían las manos ocupadas para escapar de las mariposas frente a ellos y no podían permitirse escuchar las instrucciones de Tabata. Chillidos y alaridos dominaban el campo. Si Suruga-sama estuviera aquí, esto sería. Los lamentos de la desesperación resonaron por todas partes. Ahora, incluso si hay quejas, probablemente comenzará. La cadena de mando se derrumbó por completo y el Seven Horns llegó atacando allí. Simplemente caminó hacia adelante. Cada vez que los pies gigantes pisaron el campo de batalla, sus compañeros salieron volando. Tabata era un excelente comandante, por lo tanto, se dio cuenta de inmediato. La inevitable destrucción, el sudor frío corría por la columna de Tabata. Y decidió cuándo fluyó hacia abajo.
Todos, retirada. Una gran orden que llevaba incluso Prane. El grito primitivo, que no podría llamarse técnica de luz, recorrió un área amplia, sacudiendo la atmósfera. Los compañeros, presa del pánico, hicieron una mueca y volvieron a sus sentidos como si se les hubiera vertido agua fría. Con la fuerte reprimenda de Tabata reverberando en toda el área, se restauró un poquito de control. Se apoyaron mutuamente y empezaron a escapar mientras alejaban al enjambre de mariposas. A pesar de ser lo peor de lo peor, pudieron escapar. Tabata se sintió aliviado. En este punto, lo mejor era no morir en vano. Terminó sucediendo así. La unidad trasera ocupará la posición de todos los rangos A, agrúpense. Siguiendo las instrucciones continuas, Wadatsumi Kaye se apresuró a llegar a la ubicación de Tabata. Era una misión que requería determinación de acero, pero como era de esperar, nadie dudaba. Pero como para reírse de esa resolución, el Seven Horns tomó una acción increíble. De repente dejó de avanzar, se dio la vuelta con calma y abandonó el campo de batalla sin ir tras ellos como si no le interesaran los mocosos. Mientras miraban su enorme parte trasera que se estaba yendo, Tabata y los demás temblaron de humillación. Al mismo tiempo, rechinaron los dientes ante su propia inutilidad. No había pasado mucho tiempo desde que comenzó la batalla. No pudieron mantener el frente ni siquiera por un momento y ni siquiera pudieron dar un simple golpe. Asterisco, que manga de inútiles, iremos tras él, Tabata dijo como si estuviera gimiendo en voz baja. Ir tras él, solo nosotros 5. ¿No debería ser mejor llamar a los subordinados y poner a la organización de nuevo en pie? Eso llevará demasiado tiempo. Calle dijo rotundamente y el resto que reconoció esa razón cerró la boca. No hay otra manera. Si lo dejamos como está, se convertirá en un gran problema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la fuerza del cuartel general británico, que estaba en una batalla con el Estatua, fuera atacada por la espalda? A excepción de Edward, terminarían aniquilados. Si sufrieran un ataque de pinza, no podrían escapar. La situación fluirá dependiendo de todos los movimientos del Seven Horns. Por eso no vamos a apartar la vista de él. Tabata volvió a correr solo. Afortunadamente, los valientes compañeros lo siguieron en silencio. Era algo imposible para ellos que otra fuerza cayera en el infierno por culpa de sus propios errores. Un solo escuadrón de Strikers defendió la primera línea del clase Fortaleza. Además, Moroja, Haruka y Kamekichi estaban ausentes. Desafiando lo próximo a imposible. Sin embargo, nadie dudaba. Porque quedó grabado en el corazón de todos. El recuerdo de ese verano cuando lucharon contra un clase Fortaleza por primera vez en circunstancias desesperadas. La experiencia que adquirieron a cambio del infernal combate mortal. Podemos hacerlo si defendemos la primera línea. A pesar de que un enorme monstruo salió del fondo de la tierra, nadie se agitó. Lo miraron galantemente con una mirada fija. Su forma, si se veía obligada a compararla con algo, se parecía a una anémona de mar. Los tentáculos eran innumerables y sus puntas eran todas caras femeninas. Era posible llamarlos cabezas. Se retorcían sinuosa y misteriosamente y se reían siniestra y burlonamente. El Fortaleza anémona de mar. Cargando al frente de 8 siroganes, el capitán Izurugi dio una orden. Sofía, a la derecha, Ranjou, a la izquierda, vamos. Entendido. Sofía y Satsuki llegaron al frente y corrieron hacia la izquierda y derecha de Izurugi, formando una línea. Estaban exactamente a 5 metros de distancia. Los frutos del entrenamiento diario. Una formación básica de 3 personas, apodada Tridente por la organización del Caballero Blanco. Cierto, porque es Ranjou desde el principio. Mientras corría detrás de los 3, Taketsuru se regocijó en su corazón. Las 5 personas restantes, incluido Taketsuru, eran la retaguardia. Al comienzo de las hostilidades donde se desconocía la fuerza del enemigo y el método de ataque que tenían, una parte de ellos se ocuparía de ello de inmediato. Suponiendo que fueran aniquilados por un ataque a distancia, sería el final para ellos. De manera similar, Izurugi,
Sofía y Satsuki, quienes atacarían primero a este enemigo virtual desconocido, tenían una responsabilidad importante. Hasta ahora, Izurugi, Moroha y Sofía formaban un tridente. Incluso si Moroha no estuviera allí, alguien como Manako o Onosada lo haría bien. Pensar que Satsuki sería una gran selección. Seguro que está entusiasmada, mientras veía sus figuras retirarse llenas de emoción, Taketsuru habló consigo mismo en su pecho. Por otro lado, al ver a Satsuki y compañía cargar contra él, la anémona de mar también se movió. Como una oleada, estiró sus innumerables cabezas. La distancia entre los oponentes se acortó instantáneamente, sumergiéndose en un rango cruzado asterisco. Asterisco, rango de batalla. Los rostros humanos en la punta de los tentáculos mostraron sus colmillos y descargaron un veneno podrido que parecía jugo. Izurugi preparó su espada de filo ancho, Sofía preparó su escudo de vidrio endurecido y Satsuki preparó su pequeña espada. ¡Oh! Máxima potencia, máxima aceleración. ¡Ta! Júpiter se liberó por los tres al mismo tiempo. El brillo similar pero diferente de cada prane, los destellos de luz del amarillo relámpago de Izurugi, el amarillo brillante de Sofía y el oro puro de Satsuki explotaron. Una tormenta deslumbrante ejerció su poder. Las innumerables cabezas que descendieron sobre ellos como una misteriosa oleada se convirtieron en átomos y desaparecieron. Los tres que iniciaron las hostilidades con éxito pisaron firmemente el suelo y tomaron posiciones allí mismo. La anémona de mar era enorme. Probablemente el número de tentáculos no bajó. Las siguientes cabezas se inundaron como una ola alta de inmediato, enfrentándose a los tres. Las enseñanzas de Moroha: despeja tu mente, en lugar de mirar una cosa, mira la imagen completa, siéntela, soporta los malos sentimientos y golpea, y ataca, y bate. Sofía usó ambos extremos del escudo en forma de tabla de surf sostenido por ambas manos como un arma contundente y golpeó todos y cada uno de los tentáculos con un rostro humano que comenzó a atacar. Los golpes desatados desde una forma pomposa y digna los hacían estallar como globos. No es necesario que me lo digas, justo cuando intentaba no ser consciente de ello. Satsuki gritó mientras blandía su espada, alejando los tentáculos. Gracias a esto, su forma era tan caótica que parecía el juego de espadas de un niño. Sophie-senpai, estúpida. No puedo escucharte porque tengo la mente clara. Las dos chicas eran ruidosas incluso en momentos como este. Sin embargo, su actuación era tremendamente vigorosa. Trataron espléndidamente de mantenerse firmes allí. Como se estaban ocupando de los lados izquierdo y derecho, Izurugi solo podía concentrarse en el frente, en atacar y nada más. ¡Oh! Se puso en una postura de aso y bajó la espada junto con un rugido. Izurugi estaba lleno de energía hoy, Prane corría bien en la hoja de su espada. Con cada golpe de espada, 5 o 6 tentáculos con rostros humanos se desvanecían al mismo tiempo. Un chillido. El clase Fortaleza hizo un uso completo de sus propios recursos, pero no importa cuánto tiempo extendiera sus tentáculos, nunca se acercarían a ellos. Fueron eliminados con la espada fuerte de Venus, cortados con una tormenta de Júpiter y reducidas a cenizas con el destello de espada de Mars. El abrumador poder de ataque también se convirtió en una defensa invencible. Esta fue la efectividad de Trident. Una formación que hacía uso del poder de los as que sobresalían en el ataque en un 150%. No solo eso, dado que los as de hoy estaban en perfecta forma, incluso un clase Fortaleza podría ser detenido. Si los tres no fueran completamente capaces de mantenerse firmes, entonces en ese momento, y siguiendo la práctica estándar, Taketsuru y los demás tendrían que entrar y aumentar el número de la vanguardia a 4 o 5 personas, pero no había señales de tal instrucción viniendo de Izurugi. Sin embargo, la retaguardia no tenía tiempo para eso. Soltaron Júpiter como se requería, cubriéndolos. Ven, Souya, túrnate con Ranhou. Tan pronto como hubo una orden de Izurugi, la vanguardia izquierda y derecha fueron reemplazadas. La llamada Manako se paró junto a Satsuki, tomó el lugar que estaba a cargo y luchó. Muchas gracias. Es mi deber después de todo.
Manako respondió con frialdad mientras cortaba un tentáculo con rostro humano. Satsuki, quien regresó tambaleante, tenía todo su cuerpo cubierto de veneno y heridas como si estuviera quemada. No te impacientes, ve a curarte. Ese sí. Taketsuru le guiñó un ojo y Satsuki se dirigió tambaleante hacia Shizuno y el resto de kuromas que la esperaban. No se permitía usar cada pedacito de los saviors. Permitir eso no era la práctica estándar de la organización del Caballero Blanco. La curación por medio de las artes oscuras tomó un poco de tiempo, pero si las 3 vanguardias giraban con las 4 retaguardias, entonces podrían ganar tiempo. Cuando Sofía y Manako se lesionaron, Taketsuru y Nosada los reemplazaron, y cuando Taketsuru también se lesionó, regresó Satsuki rebosante de vigor. Por supuesto, a pesar de que Izurugi estaba en la primera línea, podía comprender perfectamente la situación de sus compañeros y podía dar instrucciones para la sustitución antes de que se volviera peligroso. A pesar de todo eso, si se lesionaba un poco, no significaba que tuviera que ser sustituido de inmediato, se retiraría en el último momento. De lo contrario, no se podría mantener una rotación. Su comprensión de la situación de la batalla era excelente. Mientras Izurugi blandía la espada con más ferocidad que nadie, su cabeza analizaba constantemente su fuerza de batalla y la de su oponente. Su campo de visión era terriblemente amplio, como si sus ojos captaran los 360 grados. No solo fue bendecido con destreza militar, también poseía altas habilidades de mando táctico. En aquel entonces, en el campamento de verano, Moroja intentó el truco de detener el avance del clase Fortaleza por sí mismo, pero en el caso de Izurugi, si tuviera compañeros que cooperaran con él, sería así. Esta fue la razón por la que la organización del Caballero Blanco puso énfasis en la formación y el trabajo en equipo y lo hizo cumplir a fondo en las agencias de capacitación. Izurugi Jin era, por así decirlo, el chico ideal, enviado del cielo de esa práctica estándar. La llamada máquina de fórmulas creada por la Academia Akane. Desde que se convirtió en el capitán, los Strikers no solo obtuvieron los mejores resultados de guerra en Japón, sino que también consiguieron que nadie muriera en acción, por lo que no era como si no hubiera razón para ello. Bueno, yo diría que más que ese tipo de cosas, quieres la fuerza de un individuo como Moroja, desde el punto de vista de Taketsuru, era algo extravagante de qué preocuparse. Verás, si no lo hubieras usado, me habría retirado de este equipo hace mucho tiempo, Izurugi, quien redujo a cenizas los tentáculos con los destellos de espada lanzados junto con ataques cortantes, dio instrucciones sin tomar un descanso y dejó que Sofía y Nosada fueran reemplazadas. Sus figuras en retirada le hicieron recordar vívidamente a los líderes y valientes generales que se hicieron famosos en el antiguo campo de batalla. Al ver eso, Taketsuru lo respetó profundamente desde el fondo de su corazón. Taketsuru, estás despierto, reemplaza a Souya. Ok. Solo podrían estar en este equipo hasta la graduación. Mientras saboreaba el placer de luchar al lado de Izurugi, Taketsuru corrió al frente. Cuando Izurugi, Sofía y Manako todavía estaban luchando en la línea del frente. Satsuki, quien se retiró a una zona segura, todavía me falta mucha experiencia. Hizo la forma de en el suelo y se arrepintió en voz alta. Ara, lo único que te falta es experiencia. Al ser ridiculizada por Shizuno quien la estaba molestando, Satsuki se enojó. No digas tonterías y cállate. Te estás interponiendo en el camino de la audición. Del mismo modo, Tokiko la regañó y se enfadó aún más. Quería batir las manos y los pies como una niña, pero si lo hacía, el proceso de curación en realidad tomaría más tiempo y su regreso a la línea del frente se retrasaría, ella era su propio peso. Mientras ella hacía una mirada hosca, tengo que quedarme allí más tiempo que Sophie Senpai al menos. ¿Por qué estás obsesionada con las cosas extrañas? ¿Por qué? Si Moroja estuviera aquí, entonces Izurugi Senpai estaría a la derecha, ¿y quién estaría a la izquierda? Cuando llegue ese momento, quiero estar junto a Moroja. Quiero apoyarlo. Te dije que no alzaras la voz, silencio. Ouch. Al recibir una bofetada en la cara de Tokiko, Satsuki ahora tenía lágrimas en los ojos, sin decir nada.
Shizuno arrastró sus dedos por su mejilla enrojecida y dijo mientras deletreaba caracteres mágicos curativos. Entonces tienes que curarte rápido y volver a adquirir experiencia, ¿no? Aunque sus palabras eran en forma de broma, su tono de voz era amable. Si no se burlaba de ella como de costumbre, Satsuki no se sentiría bien. Ah. Ella gimió. No, tienes que estar de acuerdo. Para hacer algo como esto no quieres lograr más y lanzar artes oscuras ofensivas una tras otra. Los Strikers tenían a Kuromas como el estudiante de tercer año Doujima y el estudiante de segundo Takenaka, ambos a la espera de ser los encargados de la curación. Parecía que dar apoyo de fuego era mejor para Shizuno, cuyo fuerte eran las artes oscuras de hielo. Moroha me ha pedido que me ocupe de todos. Shizuno lo dijo, se mordió la lengua y se dedicó a tratarla. ¿Qué? Aimura me va a estropear asterisco, eso es astucia, e injusto. Asterisco, como esta tipa siempre habla de forma sucia, fue lo mejor que pude escribir para dejar claro lo que quería decir. Tokiko comenzó a gritar, pero la ignoraron con gran concentración. Satsuki miró a Shizuno quien la cuidaba cordialmente. Era más galante, pulcra y ordenada de lo habitual. Era extraño porque de alguna manera parecía un halo brillante. Cuando en realidad era una mujer con una lengua perversa. Tisk, ella pensó que Moroha era cruel porque esta bruja terminó transformándose en una ruiseñor con solo haber dicho algunas palabras. Si solo pudiera hacer eso conmigo y solo conmigo, sabía que no era el caso, pero la llama de los celos se encendió. Insisto, hay que ir a dar fuego de apoyo. Eso es apropiado para una bruja. No sé por qué te enojaste tanto, pero, Shizuno suspiró lamentándose, en el momento en que lo haga, estoy segura de que me dirán que vuelva, no. Ella se dio la vuelta lentamente. Atraída por ella, Satsuki siguió su mirada. Muy por detrás del campo de batalla. Muy atrás. Una distancia de 100 metros y un poco. Había varias personas misteriosas allí. Todos llevaban máscaras de calaveras de cabra y estaban envueltos en túnicas negras, un atuendo siniestro. Había hombres y mujeres. Sus tallas eran de todos los rangos. Los Les Elements de Cradle of the Sun. 44 caballeros de la catedral, maestros de las artes oscuras. Golpeando con el pie, estaban a punto de llegar al campo de batalla por fin. Había una razón por la que la llegada de Les Elements se retrasó un poco. Cuando Chloe les notificó que sus preparativos estaban listos por radio, se desplegaron muy por detrás en comparación con ahora. Desde allí, observaron la situación de la guerra mientras avanzaban y avanzaban lentamente hasta llegar a donde tenían que estar. ¿De qué fueron tan cuidadosos? Eso fue, por supuesto, para ver cuánto defendían los Strikers la línea del frente. Si la barrera era inestable, avanzar sería demasiado peligroso para los Kuromas Chloe y compañía. Si los Strikers fueran capaces de resistir en un lugar, les permitiría acercarse más al Metaphysical. Cuanto más corta sea la distancia, más fuerte será el poder de las artes oscuras al impactar. Creo que 100 metros bastarán, no. Lo siento, pero me opongo. Creo que 90 metros es finito. Como se esperaba de la gente de la Academia Arcane. Discutieron mientras venían caminando. No importa cuán superior fuera la vanguardia de Shiroganes, si no hubiera apoyo de fuego de los Kuromas, el tratamiento de los que gradualmente se lesionaron no sería suficiente contra los feroces ataques de los Metaphysicals y su rotación colapsaría. Sin embargo, en el improbable caso de que malinterpretaran la distancia, se acercaran demasiado y fueran atacados por el Metaphysical, el cuerpo de artes oscuras se derrumbaría y ambos caerían juntos. No podían transigir en esa consideración. Ni el jefe Zlatan ni Blasechan están aquí, así que no podemos tomar una decisión. Lo siento por no ser confiable. Soy muy malo en el liderazgo. Sobre eso, la vicejefe de división puede determinar lo cierto. Chloe le guiñó un ojo a Flavia quien estaba a su lado. Sus compañeros probablemente no la vieron a través de la máscara. He estado lejos de la batalla durante mucho tiempo, no. Sin embargo, tu intuición no debería haberse vuelto tan aburrida. Estás diciendo algo irrazonable. Flavia estaba atónita, pero como estaba en el campo de batalla,
no se quejó más al respecto. Se puso de pie y empezó a caminar con pasos animados. Intentaba ocultarse en la procesión, pero tomó la iniciativa. El sentimiento de inferioridad basado en su ausencia de 5 años desapareció. El regreso de la vicejefe de división. El regreso de la líder de los caballeros que comandaba como un perro viejo y astuto en lugar de Charles, quien hacía lo que quería como un gato. Chloe y los demás se miraron a la cara y la siguieron con gran alegría. Flavie levantó suavemente la mano. A la señal de detengan la marcha, los magos se detuvieron sin interrumpir la línea. Estaban a unos 80 metros de la anémona de mar. Fue decisión de Flavia estar de pie y luchar aquí. El objetivo es enorme, por lo que apuntar a él no será un problema. Todos los miembros, disparen con su maná máximo. Ella fue dura al principio estos 5 años, enséñenmelo. Entonces amablemente dio una orden. En lugar de responder, Chloe y compañía comenzaron a deletrear como si desafiaran sus propias habilidades. Y un esplendor de magia floreció en abundancia. Del tercer rango al sexto rango. Una gran variedad de artes oscuras, como ondas de choque simples e inigualables, llamas rojas brillantes, lanzas que brotan, ráfagas cortantes, ventiscas, truenos, vacíos, fuerzas de destrucción y ruina fueron disparadas, creciendo salvajemente y ejerciendo poder. Explotaron violentamente en la superficie del cuerpo de la anémona de mar, detonando como una cadena, bañándolo con golpes. Como una volea simultánea. Cortó alrededor del 20% del gigante que tenía más de 100 metros de largo. Un rugido estalló, fue tan fuerte que incluso los strikers en la línea del frente pudieron escucharlo. Este pavor, esta potencia de fuego que coincidía con el número de los Kuromkas de alto rango. Igual que la antigua Rusia, la verdadera fuerza de Francia era temida incluso ahora. Tan pronto como llegaron al campo de batalla, mostraron su fuerte presencia de un solo golpe, pero nadie se llenó de orgullo. Con cada persona llevando a cabo una medición de efectos sin interés, evaluaron la potencia de fuego. La anémona de mar había perdido mucho volumen, pero realizó la regeneración física en un estado bastante natural. A pesar de que le quitaron alrededor del 20%, se restauró a su estado original. El laberinto expulsó Setane y lo curó. A pesar de que vieron eso absurdo, sin confundirse ni perder la calma, les Elements dijeron, la velocidad de regeneración es superior a la de las especies de monstruos marinos. Cajajaja. Pensé si es nuestra potencia de fuego, entonces sorprendentemente podríamos matarla. Me emocioné demasiado, lo siento. No es interesante si considera esto como una prueba de potencia de fuego. Charlaron como si estuvieran de picnic. Nadie estaba agitado incluso cuando sabía que era un clase fortaleza inmortal genuino. Naturalmente. Si hubieran perdido la compostura y se hubieran puesto fríos con algo como esto, habrían sido expulsados hace mucho tiempo. Por su genio maestro, el 11 de Saint Germain. Tontos, ¿cuánto tiempo planean jugar? Si tienen tiempo para chirriar, quémenlo, golpéenlo, córtenlo. Hagan un camino de flores de gran tamaño para la séptima persona que se arrastra por el laberinto. Su maestro, que vino volando desde los cielos, regañó a Chloe y a los demás mientras los miraba. El regaño del extremadamente severo Charles. Desde un lugar elevado donde ningún tentáculo lo alcanzaría a pesar de que era un clase fortaleza, envió fuertes llamas como bombas y tormentas de nieve. Sin soportarlo, la anémona de mar se retorció en agonía. Cajajaja. Charles Ama es sencillo y agradable, ¿no es así? Al menos dilo con impaciencia. Creo que ambos están hablando mal de él. Lo siento por replicar. Chloe y los demás tuvieron una charla alegre. ¿Qué tipo de artes oscuras deberían ser convocadas a continuación? Todos pensaban tan abiertamente con una sonrisa en sus rostros.